Hace más de 3000 años, un pueblo oprimido se alzó contra el imperio más poderoso de su tiempo. No tenían armas, no tenían ejército, solo una fe inquebrantable y un líder elegido por Dios, un hombre que desafió a los dioses de Egipto, que habló en nombre del Creador y desató el poder de los cielos sobre la tierra. Y cuando todo parecía perdido, el mar se abrió ante ellos y la historia de la humanidad cambió para siempre. Pero el éxodo no terminó ahí. Lo que les esperaba era una prueba aún más grande. Años de incertidumbre, desiertos implacables, hambre, batallas, traiciones y milagros que desafiaron toda lógica humana. Esta es la historia de una nación forjada en el fuego de la fe, de un líder que desafió a reyes y de un Dios que escribió su promesa con fuego y relámpagos. La historia que cambió el destino de un pueblo y del mundo. El viento del desierto soplaba con fuerza sobre Egipto, levantando nubes de polvo que se esparcían por las calles de la gran ciudad. En las sombras de la noche, donde las estrellas parecían observar en silencio la angustia de un pueblo oprimido, los hebreos dormían con el peso de siglos de esclavitud sobre sus hombros. Sus manos, endurecidas por el trabajo en los hornos de ladrillos, sus espaldas marcadas por los látigos de los capataces, contaban una historia de sufrimiento y resistencia. 400 años de servidumbre habían convertido sus días en jornadas de dolor y desesperanza. Pero esa noche algo estaba a punto de cambiar. Moisés caminaba con paso firme entre las chozas de barro de los hebreos. Su túnica ondeaba con el viento y su mirada reflejaba la determinación de un hombre que había sido llamado por Dios. No era un guerrero, no era un rey, pero era el elegido. La voz del Eterno lo había alcanzado en el desierto, hablándole desde una zarza ardiente que no se consumía. Ve y di a Faraón, deja ir a mi pueblo. El mandato divino pesaba sobre sus hombros, pero en su corazón ardía una llama de esperanza. No iba solo, pues a su lado caminaba su hermano Aarón, el portavoz que Dios había elegido para hablar por él. Aarón, con su larga barba y su bastón de madera, parecía tan firme como la roca de la que brotaría agua en el futuro. Los dos hombres avanzaban por la ciudad silenciosa, acercándose a los muros del gran palacio de Faraón. Las antorchas brillaban en la entrada y los centinelas observaban con ojos desconfiados. Nadie se atrevía a molestar al rey en su descanso, pues era considerado un dios en la tierra. Pero Moisés no temía. Su misión no venía de los hombres, sino del Altísimo. Aarón se volvió hacia él antes de cruzar la entrada. ¿Estás listo, hermano?, susurró con voz grave. Moisés asintió. No somos nosotros quienes hablaremos, sino Dios mismo. Los guardias se interpusieron en su camino, pero la presencia de Moisés, quien había sido criado en la corte como un príncipe egipcio, los hizo dudar. Sus vestiduras aún llevaban rastros de su antigua vida, y aunque los rumores decían que había huido hace años, su figura todavía inspiraba respeto. Tras un breve murmullo entre los soldados, se les permitió el paso. Atravesaron los pasillos de mármol y oro, donde los relieves en las paredes narraban las victorias de los faraones. Pero esa historia estaba a punto de cambiar. Pronto, los muros no contarían sobre triunfos, sino sobre las plagas que vendrían a humillar a Egipto. En lo más profundo del palacio, entre columnas gigantes y estatuas de los dioses egipcios, el gran faraón descansaba, ajeno a lo que estaba por suceder. La voz de Dios resonaría en su corte. Aarón, sintiendo la gravedad del momento, carraspeó, rompiendo el silencio. «Faraón, rey de Egipto». El faraón se movió, despertando con una expresión de irritación. Un sacerdote lo informó. «Mi señor es Moisés, el hebreo criado en la corte». Los ojos del faraón se abrieron con sorpresa y desdén. «¿Tú?», dijo reconociendo a Moisés. «Pensé que habías desaparecido». Moisés, inquebrantable, respondió: «Estoy aquí por mandato del Dios de Israel. Él dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». El silencio se instaló en la sala. Finalmente el faraón soltó una risa y sus nobles le siguieron.
¿Tu Dios me da órdenes?, preguntó con desprecio. No conozco a tu Dios ni voy a liberar a Israel. Moisés sabía que la arrogancia del faraón era vasta, pero también que Dios había endurecido su corazón para mostrar su poder. Aarón, siguiendo las instrucciones divinas, levantó su bastón y lo arrojó al suelo, convirtiéndose instantáneamente en una serpiente que se movió entre los escalones. Los sacerdotes se miraron entre sí, y uno de ellos hizo una seña a los magos de la corte. 2 magos confiados lanzaron sus bastones al suelo y también se transformaron en serpientes. El faraón sonrió burlándose. Eso es todo lo que tu Dios puede hacer. Nuestros dioses también dominan estos trucos. Pero la serpiente de Aarón, en un movimiento veloz, devoró a las demás, provocando un murmullo inquieto entre los asistentes. La sonrisa del faraón se desvaneció y su ira se hizo evidente. Interesante, pero no suficiente, respondió fríamente. Con un gesto de la mano, ordenó a los guardias: fuera de mi presencia, no liberarás a Israel. Moisés y Aarón se retiraron en silencio, conscientes de que este era solo el inicio. Al cerrar las puertas tras de ellos, Aarón dijo preocupado: no nos escuchó. El amanecer sobre Egipto trajo consigo una calma engañosa. Mientras el sol dorado ascendía sobre las aguas del Nilo, los habitantes de la gran ciudad despertaban a su rutina de siempre. Los sacerdotes se apresuraban a sus templos, los escribas preparaban los registros del día, y los esclavos hebreos eran conducidos a sus labores bajo la vigilancia de sus opresores. Pero aquella mañana el aire se sentía distinto. Moisés y Aarón, tras haber sido rechazados por Faraón, se reunieron con los ancianos de Israel. Sus rostros reflejaban incertidumbre y duda. Muchos de ellos habían olvidado las promesas de libertad que sus antepasados habían transmitido de generación en generación. ¿Nos ha rechazado?, preguntó un anciano de barba blanca y mirada cansada. Moisés asintió. No nos ha rechazado a nosotros, sino a Dios. Las palabras eran graves, sabían lo que eso significaba. La advertencia había sido dada, pero Faraón no escuchó. Ahora el Señor de los cielos y la tierra actuaría con su poder. Y así comenzó el juicio sobre Egipto. Aarón se acercó al borde del Nilo con Moisés a su lado. En la ribera del río, sacerdotes egipcios realizaban sus rituales matutinos, ofreciendo plegarias al dios Hapi, el dios del Nilo. Faraón mismo, con su vestimenta real, había acudido para presenciar las ceremonias. Moisés avanzó y levantó la voz. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el único Dios. Con esta vara que tengo en mi mano, golpearé las aguas del Nilo y se convertirán en sangre. Faraón arqueó una ceja con burla, pero su sonrisa pronto se desvaneció cuando Aarón alzó su bastón y golpeó la superficie del agua. El cambio fue inmediato. Las aguas del Nilo se tiñeron de un rojo oscuro, espeso y denso como la muerte. Un hedor insoportable se elevó en el aire y los peces comenzaron a flotar inertes en la superficie. El río, la fuente de vida de Egipto, se había convertido en sangre. Los egipcios gritaron con horror. Los sacerdotes intentaron invocar a sus dioses, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. Egipto había sido golpeado. El faraón observó la escena con el ceño fruncido. Se volvió hacia sus magos, quienes realizaron sus trucos y lograron imitar el milagro en pequeñas cantidades de agua. Esto no es más que un truco, dijo con desprecio. No escucharé a tu Dios. Durante 7 días el agua del Nilo permaneció contaminada, pero el corazón de Faraón no se ablandó. Los días pasaron y Egipto comenzó a sentir los efectos de la primera plaga. Sin agua potable del Nilo, su pueblo tuvo que cavar pozos en busca de fuentes subterráneas. El hedor de los peces muertos invadía el aire, los campos se marchitaban y aún así, el corazón de Faraón permanecía endurecido. Entonces Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante él. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, traeré sobre Egipto una plaga de ranas. Faraón se burló una vez más. ¿Ranas? Egipto tenía ranas en abundancia. ¿Cómo podría esto ser una amenaza? Pero Moisés no discutió.
Simplemente levantó la mano y Aarón extendió su vara sobre las aguas de Egipto. Al instante el río se agitó y de sus profundidades emergieron ranas en cantidades inimaginables. Miles de ellas salieron del Nilo, cubriendo los campos, las casas, los palacios. No hubo un solo rincón de Egipto libre de aquellos anfibios viscosos. Entraban en las habitaciones de los nobles, se deslizaban sobre los altares de los templos, invadían las cocinas y saltaban sobre los lechos de los egipcios. Los dioses de Egipto no los protegían. Faraón no pudo soportarlo. Enfurecido y desesperado, llamó a Moisés y a Aarón. «Rueguen a su Dios para que aleje esta plaga y dejaré ir a su pueblo». Moisés lo miró fijamente. «Dime cuándo quieres que pida por ti». Faraón vaciló. En su mente aún se resistía a ceder. «Mañana», respondió tratando de mantener su autoridad. Moisés inclinó la cabeza. «Así será. Para que sepas que no hay otro como el Señor, las ranas desaparecerán». Al día siguiente Moisés oró a Dios y las ranas murieron en todo Egipto, pero su muerte solo trajo otro problema. El hedor de los cuerpos putrefactos se extendió por toda la tierra. El pueblo de Egipto sufría, pero cuando Faraón vio que la amenaza había desaparecido, endureció nuevamente su corazón. Entonces Dios envió la tercera plaga. Moisés y Aarón no volvieron a advertir a Faraón. Dios simplemente actuó. Aarón levantó su vara y golpeó el polvo del suelo. Al instante, el polvo se transformó en nubes de insectos minúsculos que cobraron vida y cubrieron a los egipcios. Piojos y pulgas infestaron sus cuerpos, sus cabellos, sus ropas. No hubo sacerdote, noble ni esclavo egipcio que no sufriera su picadura. Los magos de la corte intentaron imitar el prodigio, pero fallaron. «Este es el dedo de Dios», susurraron entre ellos temerosos. Pero Faraón no escuchó. Su corazón se hizo aún más duro. La sombra de la maldición se extendía sobre Egipto. La fatiga y el temor marcaban el rostro de sus habitantes, pero Faraón permanecía impasible. Su orgullo se aferraba con fuerza al trono, negándose a ceder ante el Dios de Israel. Moisés y Aarón se presentaron ante él una vez más. La advertencia fue clara y solemne. «Deja ir a mi pueblo para que me sirva», dijo Moisés. «Si no lo haces, una plaga caerá sobre tu ganado y el de todo Egipto». El monarca no mostró señales de temor ni arrepentimiento. Entonces, al día siguiente, la plaga llegó. Los establos y campos fueron testigos de la muerte repentina del ganado egipcio. Los toros sagrados, las ovejas y los caballos caían sin vida. El comercio se paralizó, los cultivos quedaron sin arar y los egipcios clamaban por respuestas. El ganado era vital para Egipto. No solo era símbolo de riqueza y sustento, sino también parte del culto religioso. La muerte de los toros sagrados de Apis en los templos era una ofensa directa a sus creencias. Los sacerdotes egipcios clamaban a sus dioses, pero los cielos permanecían en silencio. Pero en Gosén, donde habitaban los hebreos, ni un solo animal murió. Era una demostración clara de que Yahvé protegía a su pueblo. Faraón, al recibir la noticia de que Israel no había sido afectado, envió espías a comprobarlo. Cuando le confirmaron la verdad, su rostro se oscureció de ira. Sin embargo, su corazón seguía endurecido, no cedía. Dios no esperó mucho más. Moisés y Aarón, sin previo aviso, tomaron ceniza de un horno y la arrojaron al aire frente a Faraón. Al instante, la ceniza se convirtió en una maldición. Los egipcios comenzaron a sentir ardor en la piel, y en cuestión de horas, llagas y tumores cubrieron sus cuerpos. El dolor era insoportable. Ni los nobles ni los sacerdotes se libraron. Las heridas supuraban, la fiebre ardía en sus frentes, y no había remedio que los sanara. El hedor de la enfermedad impregnó los palacios y las aldeas, convirtiendo Egipto en un reino de sufrimiento. Los más poderosos magos de la corte, que antes habían tratado de replicar los milagros de Moisés, no pudieron ni presentarse ante el rey, pues también estaban cubiertos de llagas. El pueblo egipcio sufrió como nunca antes. La desesperación se extendió entre los habitantes, que comenzaban a cuestionar el poder de su propio monarca.
Pero a pesar del dolor, Faraón mantuvo su corazón endurecido. No liberaría a Israel. Las plagas estaban escalando. La paciencia de Dios se agotaba. El juicio sobre Egipto continuaría con una fuerza aún mayor. Los cielos de Egipto se oscurecieron con nubes densas y amenazantes. La tormenta de la ira de Dios se preparaba para caer sobre la tierra. Moisés, obedeciendo la voz del Altísimo, se presentó nuevamente ante Faraón. Esta vez la advertencia era aterradora. Si no dejas ir a mi pueblo, mañana haré que caiga un granizo como nunca antes se ha visto en Egipto. Todo lo que quede al aire libre, ya sean hombres, bestias o cultivos, será destruido. Algunos egipcios, finalmente temerosos tras la sucesión de plagas, comenzaron a escuchar. Los más sabios llevaron a sus sirvientes y animales a refugios, pero muchos otros, incluyendo a los nobles y a Faraón mismo, desestimaron la advertencia, y entonces, al día siguiente, el cielo se abrió con estruendo. Un viento helado recorrió Egipto, seguido de un rugido ensordecedor. Rayos rasgaron el cielo y una tormenta de granizo azotó la tierra con violencia sin precedentes. Piedras de hielo del tamaño de puños cayeron con furia, destruyendo casas, animales y personas que quedaron expuestas. Los egipcios gritaban, cubriéndose en vano. Los campos, ya debilitados por las plagas anteriores, fueron reducidos a cenizas. Los árboles se partieron, las cosechas se hicieron trizas y el suelo se anegó con la fuerza de la tormenta. Egipto, antaño una nación próspera, se convertía en un desierto de ruinas. El terror se apoderó de la gente. El dios Ra no aparecía para salvarlos. Los templos crujían bajo la furia de los cielos. Las oraciones a los dioses egipcios no encontraban respuesta. Faraón, aterrorizado, mandó llamar a Moisés y a Aarón. Su voz temblaba, su arrogancia se resquebrajaba. Esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Rueguen a su Dios para que detenga este granizo y los dejaré ir. Moisés extendió su mano al cielo. El granizo cesó. Los vientos se calmaron y la tormenta se disipó. El pueblo egipcio salió de sus refugios y miró a su alrededor con horror. Egipto era irreconocible, pero cuando Faraón vio que la amenaza había pasado, su corazón se endureció una vez más. Dios habló a Moisés con firmeza. Egipto sentirá el hambre como nunca antes. La octava plaga estaba por caer sobre la nación. Yahvé le habló a Moisés con palabras de juicio y sentencia. Extiende tu mano sobre Egipto para que venga la plaga de langostas. Cubrirán la faz de la tierra y devorarán todo lo que quedó en pie tras la tormenta. Moisés obedeció. Alzó su vara y una brisa ardiente comenzó a soplar desde el este. Durante todo el día y la noche, el viento trajo consigo un enjambre como nunca antes había sido visto. Y al amanecer, Egipto despertó ante una pesadilla viviente. Desde el horizonte un manto oscuro cubrió el cielo. No eran nubes, no era humo, eran langostas, incontables e implacables. Como una tormenta viviente descendieron sobre las ruinas de Egipto. Los egipcios corrieron a resguardarse, pero no había refugio contra esta plaga. Los insectos lo cubrieron todo, el suelo, los techos, los árboles, los templos se arrastraban por las paredes, invadían los hogares y las recámaras reales. Nada se salvó. El zumbido de sus alas llenó el aire. Devastaron lo poco que quedaba tras el granizo. No dejaron hoja, grano ni fruto en Egipto. Donde antes hubo campos dorados y huertos frondosos, solo quedó desolación. El pueblo de Egipto gritaba de angustia. El hambre había llegado. Faraón, horrorizado, convocó apresuradamente a Moisés y a Aarón. Esta vez, sus ojos reflejaban el temor de un hombre que comenzaba a entender que su poder era nada ante el Altísimo. «He pecado contra Yahvé y contra ustedes», confesó con voz quebrada. «Les ruego una vez más que intercedan por mí y aparten esta plaga». Moisés no respondió con palabras. Se apartó y levantó sus manos al cielo.
Dios envió un viento fuerte del oeste y arrastró las langostas hacia el Mar Rojo. En cuestión de horas, Egipto quedó limpio de la plaga, pero las tierras habían sido devastadas. No quedaba alimento, no quedaba esperanza. Egipto, que había sido el granero del mundo, ahora yacía marchito y estéril. Moisés observó a Faraón, sabía lo que sucedería a continuación. El rey de Egipto endurecería nuevamente su corazón, y así fue. Faraón no dejó ir a Israel. Dios habló una vez más. La siguiente plaga no traería destrucción de la tierra ni de los bienes. Sería una maldición sobre la esencia misma de Egipto, la luz. La novena plaga estaba por caer. Las tinieblas cubrirían la nación. El sol se apagó sobre Egipto. La luz, fuente de vida y energía para la civilización más poderosa de su tiempo, se desvaneció sin aviso. Una oscuridad sofocante cayó sobre la nación, envolviendo todo en una negrura densa y absoluta. Esta no era una sombra común, no era la simple ausencia del sol. Era una tiniebla sobrenatural, una oscuridad que parecía tener peso, que se filtraba en los huesos y paralizaba el alma. No había fuego que pudiera disiparla, ni antorchas que lograran iluminar los caminos. El terror se apoderó de Egipto. Las calles quedaron en silencio. Nadie osaba moverse. Durante 3 días enteros, la gente se aferró a sus lechos, temerosa de dar un solo paso. No podían ver sus propias manos, ni reconocer a quienes estaban a su lado. Era como si el mundo mismo hubiera desaparecido. Los sacerdotes de Ra, el dios del sol, clamaban a sus deidades en los templos. Ofrecieron sacrificios, elevaron cánticos, suplicaron a los cielos. Pero no hubo respuesta. La mayor deidad egipcia, el mismo sol, había sido humillado. Dios demostraba que no había otro como él. Pero en Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, había luz. Mientras Egipto estaba sumido en la desesperación, los hebreos podían ver el sol brillar sobre sus moradas. Era la prueba definitiva de que Yahvé protegía a su pueblo y que su poder estaba por encima de todos los dioses de Egipto. Faraón, consumido por la angustia, llamó a Moisés una vez más. Su voz, que alguna vez había sido arrogante, ahora temblaba con frustración y furia contenida. «Id y servid a vuestro Dios», concedió, «pero dejad vuestro ganado aquí». Moisés, con la autoridad del Altísimo, se negó. «No dejaremos ni una sola oveja. Debemos ofrecer sacrificios a Yahvé, y no sabemos qué pedirá hasta que lleguemos allá. Nos iremos con todo lo nuestro». Faraón se irguió en su trono, aferrándose al último vestigio de su soberbia. Su corazón, endurecido por su propio orgullo, se negaba a rendirse. «Vete de mi presencia», rugó con furia. «Si vuelves a ver mi rostro, morirás». Moisés, sin vacilar, sostuvo la mirada del rey. No había miedo en sus ojos, solo determinación. «Tú lo has dicho», respondió con firmeza. «No volveré a verte». Pero antes de marcharse, Moisés pronunció la advertencia final. «Una plaga más caerá sobre Egipto. Esta será la peor de todas. Dios tomará la vida de cada primogénito en esta tierra, desde el hijo del faraón hasta el más humilde de los siervos. Entonces sabrás que Yahvé distingue entre Egipto e Israel». Con estas palabras, Moisés abandonó el palacio, dejando atrás un reino envuelto en tinieblas y un monarca consumido por su propia terquedad. La última plaga estaba por caer. La noche cayó sobre Egipto con una calma engañosa. Los vientos soplaban suavemente entre las calles silenciosas, pero una sensación de muerte flotaba en el aire. En las casas de los hebreos en Gosén, el pueblo de Israel realizaba preparativos solemnes. Moisés había dado instrucciones precisas de parte de Dios. Cada familia tomará un cordero sin defecto, lo sacrificará al atardecer y marcará los dinteles de su puerta con su sangre. Ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta el amanecer, porque esta noche el ángel de la muerte pasará sobre Egipto. Pero donde vea la sangre pasará de largo. Los hebreos siguieron las instrucciones con temor y reverencia. En sus hogares encendieron lámparas de aceite y se reunieron para comer el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Era la cena de la liberación, la primera Pascua. Mientras tanto, en el resto de Egipto, la gente dormía ajena al juicio que estaba por caer sobre ellos.
Las calles estaban en silencio, los palacios permanecían sumidos en la oscuridad, y los esclavos egipcios se rendían al sueño sin saber que al amanecer su mundo habría cambiado para siempre. A la medianoche, un susurro helado recorrió la nación. Entonces el ángel del Señor descendía. Uno a uno, en cada casa egipcia, los primogénitos exhalaron su último aliento. Desde el hijo del faraón, el heredero del trono, hasta el primogénito del esclavo más humilde, todos fueron alcanzados por el juicio divino. Incluso los primogénitos del ganado perecieron. La muerte avanzaba sin detenerse. El silencio de la noche se rompió con un grito desgarrador. Un lamento inhumano se elevó por todo Egipto, un clamor de madres y padres que encontraron a sus hijos sin vida. Desde los palacios hasta las chozas, nadie escapó de la plaga. El temor se apoderó de cada corazón. Las madres caían de rodillas junto a los cuerpos inertes de sus hijos, los padres miraban al cielo con desesperación, y los sacerdotes egipcios lloraban en los templos, clamando a sus dioses que no respondían. El dolor y el terror se apoderaron de Faraón. En su propio palacio su hijo yacía sin vida. El rey que había desafiado al Dios de Israel estaba ahora postrado ante la peor de las desgracias. El monarca se tambaleó hasta el trono, con las manos temblorosas y la mirada vacía. Sus sirvientes observaban con horror, incapaces de hacer algo para aliviar su pesar. Todo su poder había sido reducido a cenizas. Con el rostro desfigurado por la angustia, ordenó llamar a Moisés y a Aarón en plena noche. Cuando los vio entrar, no quedaba soberbia en él. Era un hombre derrotado. «Idos de mi pueblo», exclamó con la voz quebrada, «vosotros y todos los hijos de Israel, salid y servid a Yahvé como habéis dicho. Llevad vuestras ovejas y vacas y bendecidme también a mí». Moisés asintió. El momento había llegado. Los primeros rayos del sol iluminaron la vasta multitud de hebreos que marchaban fuera de Egipto. Hombres, mujeres y niños caminaban con paso apresurado, con sus pocas pertenencias al hombro, guiados por la certeza de que Yahvé los estaba liberando. Atrás quedaban siglos de esclavitud, los gritos de los capataces, el sonido de los látigos y las largas jornadas de trabajo bajo el sol ardiente. Ahora, el eco de sus pasos resonaba en los senderos polvorientos del desierto. Eran cientos de miles, familias enteras, ancianos apoyados en bastones, niños sosteniendo las manos de sus padres y hasta extranjeros que, impresionados por el poder de Yahvé, decidieron seguir al pueblo hebreo en su travesía. A la cabeza Moisés y Aarón avanzaban con determinación. No sabían exactamente cuál sería el camino, pero confiaban en la guía del Altísimo. Y Yahvé demostró su fidelidad. De día una columna de nube se alzó en el horizonte mostrándoles el camino que debían seguir. De noche, esa nube se transformaba en una columna de fuego que iluminaba la oscuridad del desierto. Dios mismo los guiaba. Mientras tanto, en Egipto, un pesado silencio cubría la tierra. Los egipcios lloraban a sus muertos y trataban de comprender lo que había sucedido. Faraón, con la mirada perdida, se sentó en su trono vacío, sintiendo el peso de la derrota como nunca antes. Pero con el paso de las horas, algo comenzó a cambiar en su corazón. La humillación, el orgullo herido, la rabia de haber sido doblegado, se transformaron en furia. «¿Qué hemos hecho?», rugó Faraón golpeando con fuerza su trono. «Hemos dejado ir a nuestros esclavos y ahora no hay nadie que trabaje para nosotros». Sus consejeros, debilitados y temerosos, guardaron silencio. Nadie se atrevía a desafiar al rey, pero el odio en su voz era claro. El perdón de Faraón había durado poco. «Preparen mis carros de guerra», ordenó finalmente. «Vamos tras ellos». Al instante, el sonido del bronce chocando contra la piedra llenó los pasillos del palacio. Los soldados se preparaban para la persecución. Los caballos fueron ensillados, los aurigas afilaban sus lanzas y los carros de guerra, los más veloces y temidos de Egipto, fueron alineados en la llanura. Faraón no permitiría que su orgullo fuera pisoteado.
Pronto, una tormenta de polvo se levantó en el horizonte. El ejército egipcio, con 600 carros de guerra y miles de soldados, comenzó su marcha contra los hebreos. Sin saberlo, el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba fuera de Egipto. El Mar Rojo estaba ante ellos, el enemigo tras ellos. El rugido de los carros egipcios resonaba a lo lejos. El polvo se alzaba en el horizonte, oscureciendo el amanecer. La noticia corrió entre los hebreos como fuego en rastrojo. El ejército de Faraón los perseguía. Un murmullo de miedo recorrió el campamento. Hombres y mujeres miraban hacia atrás, y el terror se reflejaba en sus rostros. Los jinetes egipcios se acercaban rápidamente, sus lanzas relucían bajo el sol, y los carros de guerra avanzaban como una tempestad. «Nos van a matar, nos devolverán a la esclavitud». Los gritos de pánico se extendieron. Algunos caían de rodillas, otros lloraban desesperados. La angustia se apoderó del pueblo. Entonces Moisés se puso de pie frente a ellos y levantó su voz sobre el clamor. «No temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahvé, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. Yahvé peleará por vosotros. Solo permaneced en silencio». Pero aún así, el temor no desaparecía. Delante de ellos el Mar Rojo se extendía como un muro infranqueable. No había botes, no había puentes. Parecía un callejón sin salida. Y entonces Yahvé habló a Moisés. «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo». Moisés sintió la presencia de Dios en su corazón. No había duda en su mente. Dios cumpliría su promesa. Con determinación caminó hasta la orilla del mar, levantó su vara y extendió la mano, y en ese instante el mar respondió al mandato del Altísimo. Un viento poderoso sopló desde el oriente, separando las aguas con fuerza. El Mar Rojo se dividió en 2 enormes murallas de agua, y en medio, un camino seco se abrió para el pueblo de Israel. El asombro se apoderó de los hebreos. Sus ojos no podían creer lo que veían. El mar, que había sido su prisión, ahora era su camino de escape. Dios había hecho lo imposible. «Vamos, cruzad», exclamó Moisés. Uno a uno los hebreos se adentraron en el lecho seco del mar, caminando entre las paredes de agua. La fe los impulsaba. Dios mismo les había abierto un camino en lo imposible, pero a la distancia, el ejército de Faraón se acercaba con furia implacable, decidido a capturar a los hebreos. La tormenta de arena levantada por los cascos y ruedas ennegrecía el horizonte, como si el desierto mismo rugiera en advertencia. Los últimos israelitas avanzaban apresurados por el camino seco entre las murallas de agua del Mar Rojo. Los gritos de los capataces egipcios se mezclaban con el estrépito del bronce y el crujido de las ruedas. Los egipcios entraban en el lecho marino, persiguiéndolos sin descanso. Desde la retaguardia, Moisés vio lo que ocurría y elevó una oración silenciosa. Yahvé, que nunca había abandonado a su pueblo, actuó una vez más. De repente la columna de nube que guiaba a Israel se desplazó y se colocó entre los hebreos y los egipcios. Una densa oscuridad cayó sobre el ejército de Faraón, impidiéndoles avanzar. Los soldados intentaron ver a través de la tiniebla, pero no podían. La confusión cundió en sus filas. Sus caballos se detenían inquietos y los aurigas forcejeaban con las riendas. El terror comenzó a infiltrarse en los corazones egipcios. «Algo nos retiene, no podemos ver. Adelante, no podemos dejar que escapen». Pero a pesar de sus intentos, estaban atrapados en la penumbra de la presencia de Dios. Mientras tanto, los hebreos seguían avanzando. Los pies de los últimos israelitas tocaron la otra orilla. Yahvé habló a Moisés con autoridad. «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan y cubran a los egipcios». Moisés, de pie sobre la roca firme de la otra orilla, levantó su vara una vez más. Y entonces el milagro llegó a su clímax. Las aguas, que habían permanecido como muros a ambos lados, rugieron como una fiera desatada y comenzaron a cerrarse. El viento cambiante sopló con fuerza y el mar recobró su curso natural.
Los soldados egipcios, atrapados en medio, vieron con horror cómo las colosales olas se alzaban sobre ellos. Los aurigas gritaron intentando girar sus carros, pero era tarde. El mar los devoró. Caballos, carros, soldados y jinetes fueron arrastrados por la marea. La poderosa armada egipcia, que había dominado tantas batallas, fue completamente aniquilada en un instante. Desde la orilla, los hebreos contemplaban la escena en asombro. El mar, que había sido su camino de escape, ahora era su victoria definitiva. Israel había sido librado. Los egipcios que habían visto aquella mañana nunca más volverían a verlos. Entonces un clamor de alegría estalló entre el pueblo. Las voces de los hebreos se elevaron en cánticos de alabanza. El éxodo había sido sellado con la mano poderosa de Dios.